prepárame Dios, hacer un santuario puro y santo, tú en mí. Hola hermanos, buenos días, espero que estén bien. Vamos a presentar hoy esta segunda lección de este estudio que hemos llamado El Camino a Jesús, renovando nuestra fe. ¿Quién es Jesucristo? Se llama esta lección número 2. Y vamos a mirar tres aspectos en este estudio. Vamos a estar mirando tres aspectos de este contenido, ¿no? La primera es que vamos a ir a mirar que Jesús fue una verdadera figura histórica, ¿no? Vamos a ir a mirar lo que dice el texto bíblico, pero también evidencia externa de quién fue Jesucristo. Vamos a mirar que Jesús era Dios y vamos a mirar también que Jesús fue hombre. Es importante decir esto porque, como sabemos, este estudio está enfocado y hecho para todos aquellos que quieren renovar su fe, pero también y principalmente un estudio en el ejercicio de aquellas personas que quieren conocer a Jesucristo, que no lo conocen, que no se han acercado, que saben poco de Él y que en estos tiempos tienen la necesidad de buscar a Jesucristo, a buscar al Señor, buscar a Dios. Y si lo buscamos, dice Pablo en Hechos, lo encontramos. En nuestro primer estudio, ¿verdad? En nuestro primer estudio que tuvimos en la lección 1, establecimos que la Biblia, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, era nuestra autoridad máxima para nuestras vidas, era el canon máximo, nosotros nos íbamos a sujetar a ella. Dijimos que la Biblia es, o la palabra de Dios, es la manera, ¿no es cierto?, en que el Señor, en que Dios se reveló para que nosotros llegásemos a tener una relación con Él y pudiésemos conocerlo y entablar una relación como Él quiere que la tengamos. Y dijimos que el Señor se había revelado a través de su palabra. Otra manera en que Dios se reveló fue cuando Dios mismo vino a la tierra para vivir en medio nuestro, ¿no es cierto?, para caminar entre medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, dice el profeta Isaías. Dios se encarnó, ¿verdad? Se hizo hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Entonces, la lección de hoy día es ir a respondernos en estas tres dimensiones. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesucristo? Y eso vamos a ir a ver. Así que lo primero que vamos a ir a hacer es ir a mirar los textos bíblicos y vamos a ir al Evangelio de Lucas, ¿no? Y vamos a ir a mirar algunos textos. Lucas es, sabemos que fue un médico, pero también historiador, y él escribe cronológicamente, muy ordenadamente. Él nos aporta datos muy interesantes que los otros evangelios no nos aportan. Pero en el contexto de nuestra lección, lo que él nos aporta es un contexto histórico. Él pone a Jesucristo en un determinado tiempo de la historia de la humanidad. Y lo vamos a ir a mirar. Lucas 1.5 dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Lucas 2.1.2. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Y Lucas 3.1.2 nos dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea y su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdote lo ejercía Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces lo que vamos a ir a mirar es que Jesucristo, la evidencia que nos entrega Lucas en la propia Biblia, ¿no es cierto? Los escritos del Nuevo Testamento sitúan a Jesús, como recién decíamos, en un contexto histórico, ¿no? El Evangelio de Lucas, tanto como el de los otros tres evangelios, cuentan la historia, la vida de Jesucristo, la vida en su ministerio, lo que Él hizo en medio nuestro, aquí en la tierra, ¿no es cierto?, en medio del ser humano, en medio de la humanidad.
en medio de la humanidad. Lucas produce un marco histórico entonces del nacimiento de Jesucristo. Lucas 1.5, ¿no? Nos habla, nos dice cosas concretas, como por ejemplo nos cuenta quién era el rey de Judea en el tiempo, ¿no? Y que era Herodes. Si uno va a la historia bíblica lo vemos, pero si uno va a la evidencia externa o uno puede hablar y tomar y recopilar antecedentes de la historia de los judíos, ahí está Herodes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Herodes no es solo un personaje que está en la Biblia, ¿no? Está en la historia universal, Herodes, ¿no? Lucas 2.1 nos dice que Augusto estaba el César, Augusto Roma. Augusto, ¿no es cierto? El César, ¿no? Fue el primer emperador romano y que gobernó entre el 27 y el 14 después de Cristo. Nos dice también que la historia, ¿no es cierto? Si uno simplemente hace un googlea, uno puede encontrar hasta estos antecedentes, ¿no? Sabemos la fecha que nace, la fecha que expiró, podemos saber cuándo fue su reinado, etc. Lucas 3.1 nos dice algo similar, nos dice que Poncio Pilato fue un miembro, ¿no es cierto? Nos habla que fue el gobernador, ¿no es cierto?, de la provincia. Sabemos la historia de Jesucristo con Poncio Pilato, pero sabemos que Poncio Pilato fue un miembro del orden ecuestre, que fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea y Idumea y Samaria, y ahí está entre los años, ¿no? Entonces lo que estamos mirando aquí es que Jesucristo efectivamente fue una figura histórica. Ninguno de nosotros probablemente ponga en duda que Poncio Pilato existió, que Augusto César existió, que los César existieron, ¿no es cierto? Que Herodes existió. Por lo tanto, en el mismo contexto y de la misma manera, nosotros afirmamos y podemos decir que Jesucristo es una persona que vivió, fue de carne y hueso y caminó por el mundo en medio de nosotros ya hace más de 2000 años. Tiberio César, todo Tiberio Julio César, ¿no es cierto? Nacido con el nombre Tiberio. Aquí lo decía Lucas 3, si no me equivoco, decía en el año 15 del reinado de Tiberio César, ¿no? La historia también nos habla de Tiberio César. La Biblia nos habla de él, pero volvemos a decir que Lucas era un historiador, entonces nos pone en el contexto, nos sitúa, ¿no? Nacido con el nombre Tiberio, Claudio Nerón, etcétera, y ahí en este documento y lo que yo les voy a contar después está más detalle, ¿no? De que eso existía. Como se puede ver entonces, al final también del mismo capítulo 3 de este Evangelio, y en el capítulo 1 de Mateo, nosotros vemos que los evangelistas dejan registrar la genealogía de Jesucristo. Y lo interesante de esto, más allá de ver la genealogía, es que cada uno que tiene una genealogía es porque está ubicado en un momento preciso de la historia. Uno existió. La genealogía tuya, mía, es porque tenemos herencia, tenemos un legado de nuestra familia, ¿no? Lo mismo con Jesucristo. Pero también, más allá de la evidencia interna que nos comenta la Biblia, ¿no? Que nos cuenta recién aquí, también nosotros tenemos evidencia externa. Aquí lo vamos a ver un poco más rápido. Mi intención a los hermanos es poder mandarles la información para que lo lean con más detalle, pero mucha evidencia externa. Uno de los tal vez más conocidos de ella es Flavio Josefo, ¿no es cierto? Que en su libro Antigüedades Judías, en sus artículos, versículos 91 y 94, él hace referencia a Jesucristo, ¿no? Leamos lo que dice Josefo. Dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, decían. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Lo que antes le habían amado, no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día, de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y este mismo día, la tribu de los cristianos, hasta hoy, este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así, a causa de él, no han desaparecido. Josefo era un escritor judío contemporáneo en el tiempo de Jesucristo, ¿no es cierto?, que
que participó en alguna revuelta, pero que él luego se fue a Roma, pero finalmente se hace como un historiador y, y por eso se llama, por eso Josefo, ¿no es cierto? Flavio Josefo se llama así, porque le dan el título de Flavio y él empieza a escribir historia para el imperio, ¿no? Dice Flavio Josefo y también otros eruditos, perdón, otros historiadores de la época, ¿no? Dice que Jesús fue un maestro judío, que muchos creyeron que él era obrero de milagros, ¿no? Algunos creyeron que él era el Mesías, de quien se profetizó la escritura judía, que los líderes judíos lo rechazaron. También nos dice que fue crucificado bajo el mando de Poncio Pilato. Josefo dice lo mismo que dice Lucas, ¿no? Que era gobernador de Judea durante el reinado de Tiberio César. Sus seguidores, nos dice Josefo, creían que resucitó de la muerte. Y es que estos seguidores aumentaron tanto para el año 64 que estaban esparcidos estaban multiplicados por todo el imperio romano. Toda clase de personas, ricos, pobres, esclavos y libres, nos hablan los historiadores no cristianos, ¿no es cierto?, judíos, romanos, que lo adoraban como a un dios. Muchos cristianos fueron torturados, nos dice Josefo y otros, y asesinados por su creencia con él. Así que ustedes pueden investigar en la internet, ¿no es cierto?, y buscar a todos estos autores. Yo les envié el material de esto. Hay más evidencia externa, ¿no es cierto?, de la que podemos mirar, ¿no? Que podemos ir mirando, que yo les decía. Ahora, el segundo punto de lo que queremos mirar en esta lección es que sabemos que Jesús fue una figura histórica, sabemos que Jesús existió en un tiempo determinado, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. Y ahora el segundo punto, insisto, es que vamos a ir a ver que ese Jesucristo que vivió, así como nadie niega, en caso nuestro aquí en Chile, ¿no es cierto?, que Arturo Prat, ¿no es cierto?, o Bernardo Higgins fueron personajes históricos, nadie duda de aquellos. Y la historia, porque ni uno de nosotros los conoció o lo vio, y son los libros de los historiadores que nos hacen traer a la memoria y dar la evidencia, ¿no es cierto?, de que Él existió. Lo mismo pasa con Jesucristo. Historiadores, en algunos casos como Lucas, ¿no es cierto?, la propia Biblia habla de Él en contexto histórico, la evidencia externa, historiadores externos también nos hablan de Jesucristo. Ahora, lo interesante de esto es que ese Jesucristo, ese Jesús que caminó en medio de nosotros, que vino a este mundo por allá ya 2000 y un poco años más atrás, era Dios. Y es lo segundo que vamos a ver, ¿no es cierto? Ese hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ese Jesús era Dios. Así que Jesucristo se presenta, ¿no es cierto?, en la Biblia como igual a Dios, como completamente divino, ¿verdad? Y vamos a ir a ver algunos textos para ver lo que estamos hablando aquí y mirar lo que estamos viendo, ¿no? Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Si ustedes quieren, mientras ven este video, pueden ir a mirarlo. El Evangelio de Juan dice, pasaje, capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. 14, más adelante dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Así que la primera pregunta que podemos mirar o hacerle al texto es preguntarnos, ¿verdad?, ¿quién es el verbo que menciona Juan en este pasaje? ¿Quién es el verbo, no? Y la pista está en el verso 14, ¿no? En el verso 14. Y el verbo es Jesús, ¿no? Jesús. Los versículos 1 y 2, o 1 y 3, ¿no es cierto?, también nos dicen que Jesús ha existido junto a Dios desde el principio, desde la creación del universo, ¿no? Y aquí interesante, porque nosotros debemos considerar que Jesucristo se considera eterno.
Este hombre que habitó, que sabemos que vivió en la historia del mundo, se describe como eterno. Él es el verbo que menciona Juan, desde el principio, ¿no es cierto? En el principio creó Dios la tierra y el cielo, y Juan dice que todo lo que se creó, en el principio existía el verbo, en el principio existía Jesús, el Señor, y el verbo dice que estaba con Dios, el Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? El Mesías estaba con Dios, y dice que Jesús, el Mesías, era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Ahora, ¿qué relaciones semejantes existían entre Jesús y Dios desde el principio según Juan? Lo dice el verso 1, ¿no es cierto? Que Jesús era Dios. Este hombre que acabamos de ver nosotros como una figura histórica era Dios. Dios en medio nuestro. Dios vino. Dios estuvo en medio de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. ¿No es cierto? Dios estuvo con nosotros. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Según el versículo 18. Según el versículo 18, aunque nadie lo ha visto o aunque nadie ha visto a Dios el Padre, ¿qué entonces hizo Jesús por nosotros según este versículo? Jesús lo dio a conocer, ¿verdad? El verso 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios, es decir, Jesucristo, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer al Padre, Jesús nos dio a conocer a Dios, ¿verdad? Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer al Padre Celestial, al Padre nuestro. Vamos a Juan 10, 30-33. Juan 10, 30-33. Dice así. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino que por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Mira lo interesante, ¿no? Aquí está en una fiesta, ¿no es cierto? En la fiesta de la dedicación y están ahí, estaban ahí ya, estaban, ¿no es cierto?, algunos judíos, los eruditos, ¿no es cierto?, los escribas, fariseos, estaban todos ahí, ¿no? Y en busca y preguntándole a Jesucristo, ¿no? Y miremos bien lo que dice el texto. ¿Qué declara Jesús respecto a su relación con Dios? ¿Qué dice el verso 30? Dice que Él y Dios, que los dos son uno, ¿no? Que Padre e Hijo son uno solo. Que Padre e Hijo son uno solo. Eso era muy irreprochable, eso no podía ser, ¿no? Mira lo que dice más adelante. Una vez más los judíos tomaron piedra para arrojárselas, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los judíos en el verso 31 a esta declaración? Querían tirarle piedras, ¿no? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero ¿por qué lo querían apiedrar? Eso es interesante, en lo que vemos aquí, si leemos el texto en detalle. Lo querían apiedrar porque siendo hombre, según ellos, ¿no es cierto?, según los judíos, él se hace pasar por Dios, lo cual era blasfemia, ¿no? Lo cual era blasfemia. Él se hace pasar por Dios, lo cual era blasfemia. Y blasfemia debemos entenderlo en el concepto de que la blasfemia es la faltar al respeto, el faltar o pronunciar maldiciones en nombre de Dios. Eso es blasfemia. Maldecir en nombre de Dios, faltar el respeto al nombre de Dios. Y en la ley de los judíos, en Levítico 24, por allá, 24:16 creo que es, nos dice aquello, ¿no? La ley de los judíos exigía la lapidación del individuo que cometería blasfemia. Entonces, por eso ellos están aquí. Quieren lapidar a Jesucristo porque está cometiendo blasfemia. Pero lo interesante de este versículo es que ellos no lo acusan de los milagros que Jesús ha hecho. Jesús dice, ustedes han visto todos los milagros que han hecho. Al ver un poco silencio, uno podría decir que los judíos reconocen su milagro, pero el problema no es que haga milagros o no, sino que el problema es que
él hace blasfemia. Él dice que él y Dios, ¿no es cierto? Adonai, dicen que él y Dios, Jehová, Yahvé, ¿no es cierto? Son lo mismo. Yo soy y él son lo mismo. Vamos a ir a ver ahora el Evangelio de Marcos, un poquito más atrás de Juan, ¿no es cierto? Vamos a ir a leer el Evangelio de Marcos 1, del 9 al 11, dice así. En estos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que del cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Ok. ¿Qué afirmó la voz del cielo? Verso 11, con respecto a la identidad de Jesús. Miren lo que dice la voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La voz del cielo, ¿no es cierto? Que era Dios, afirmó que Jesús era su Hijo. Es interesante saber que aquí nosotros tenemos la primera presencia trinitaria de la Trinidad, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos que el cielo se abre y que el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor baja en forma de paloma. Luego tenemos al Hijo, que está siendo bautizado por Juan, ¿verdad? Y también tenemos al Padre en la presencia de esta voz que se escucha afirmando que tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido por ti, muy complacido contigo, ¿no es cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nunca la Biblia habla de Trinidad. La Trinidad es un concepto que está presente desde el Génesis al Apocalipsis, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en sus primeras veces en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a Marcos 4. A Marcos 4. 35-41. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, cruzaremos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban a la barca tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecieron? ¿Qué revela, hermanos, el hecho de que Jesús tiene poder sobre el viento y el mar? Aquí interesante, porque vemos la historia, pero ¿qué es lo que revela, no? Que estamos hablando de que este hombre, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret, que estuvo en medio nuestro, figura histórica, dice ser Dios, o es Dios para nosotros, para los creyentes, ¿verdad? Pero, ¿qué revela el hecho de que Jesús tenga poder sobre el viento y el mar? Lo que revela, muy simple, que a veces es tan simple la respuesta o sencilla que no lo pensamos, ¿no? Que ningún ser humano tiene poder sobre la naturaleza. El poder que Jesús revela, que Él es divino. Ni tú, ni yo, ni nadie podría calmar una tormenta. Él lo hace con autoridad, con su voz. Un hombre, ¿no es cierto? Eso revela su divinidad, eso revela que Él está con el Padre, eso revela que Él y Dios son uno. Volvamos al Evangelio de Juan 20, capítulo 20, del verso 24 al 29. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, dice el Evangelio, y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío
Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Es un bonito texto este. ¿Qué nombre ocupa Tomás para referirse a Jesús el resucitado, no? Mira lo que dice Jesús, lo que dice Tomás, perdón. Dice Señor y Dios. Los dos conceptos, Señor, ¿no? Kairos, Rabí, Señor. Este es un Señor con mayúscula, ¿no? Mi Señor, mi Dios. Señor y Dios. Él lo reconoce como las dos cosas, como mi Señor y como Dios juntos, Señor y Dios. Él exclama, ¿no? Señor y Dios. Así que estamos mirando, ¿no es cierto?, estos tres conceptos de Jesucristo en este estudio. Volvemos a ir un poquito para atrás, es un estudio en que nosotros pretendemos, se llama El Camino, el Camino a Jesús. Tratamos o pretendemos, ¿no es cierto?, de renovar nuestra fe, ir a nuestros primeros cimientos de la fe cristiana cuando nos alcanzaron con el Evangelio, cuando un hermano nos predicó la palabra, cuando un hermano nos acercó a Jesucristo, cuando nosotros tuvimos la necesidad, ¿no es cierto?, o Señor nos llamó y nosotros empezamos a buscar a Dios, nosotros quisimos encontrar a Dios y lo encontramos, ¿no es cierto? Y vimos estas cosas. Y es bueno siempre volver a al primer amor, como dice el Apocalipsis, Jesucristo, nuestro primer amor. Pero también este estudio está enfocado para que podamos compartirlo con otros, para aquellas personas que, así como muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas buscamos al Señor Jesucristo, también lo puedan buscar. ¿Verdad? El Señor se ha revelado a través de su palabra y el Señor quiere estar contigo, el Señor quiere que tú te acerques a Él y Él dice cómo hacerlo, Él dice a través de qué tienes que hacerlo, cómo podemos hacerlo y cómo yo puedo tener fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor se ha revelado a través de su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia, que es nuestra autoridad máxima por la cual nosotros regimos nuestra vida y también por su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Quien fue hombre, quien fue Dios y también fue una persona histórica, ¿no es cierto? Él existió. Y hemos visto recién entonces a este Señor mío y Dios mío, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Ahora vamos a pasar a este punto de que Jesús fue un hombre también. Dijimos, ¿no? Jesús es Dios, pero también fue hombre. Y Juan 1:14, lo leímos hace un ratito atrás, ¿no es cierto? Nos dice, al principio del Evangelio de Juan, nos dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Verso 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Reina Valera dice, el verbo se hizo carne, sarj, dice el texto, ¿no? El verbo se hizo carne. Era un concepto que a los lectores, ¿no es cierto?, los primeros destinatarios de la carta a Juan, que eran judíos, perdón, eran cristianos con una mentalidad occidental, griega, digámoslo así, griega, ¿no es cierto? Esto era algo que no era posible, como aquello, ¿no es cierto?, que algo espiritual, ¿no es cierto?, puede hacerse algo físico, ¿no es cierto?, cómo la materia puede tener algo que ver con el alma, con el espíritu, y Juan junta esos dos conceptos, ¿no? Que Dios, ¿no?, que el Logos, ¿verdad?, se hizo hombre, se encarnó, que se hizo carne, ¿no? Y Jesús era Dios, pero también fue una persona como nosotros, y es lo que vamos a mirar ahora. Y vamos a ir a Marcos 6:3, vamos a ir al texto en Marcos, capítulo 6, verso 3, nos dice, capítulo 6, verso 3 nos dice lo siguiente. Dice, ¿no es acaso el carpintero el hijo de María y hermano Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizan a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, está ahí. ¿Qué queremos mirar aquí? Que Jesús fue hombre. Y lo primero que miramos aquí en el texto evangélico, en el texto de la Biblia, es que Jesús tuvo una familia, como cualquier hombre, como cualquier ser humano, ¿no? Tuvo una familia, tuvo mamá, tuvo papá, tuvo un trabajo, ¿no? Es más, el texto nos dice aquí, ¿verdad? Y este es un concepto que muchas veces nosotros como cristianos o cuando nos
cuando nos acercamos al Señor, muchas veces por nuestra educación tal vez, ¿verdad? O por nuestra falta de conocimiento, a veces pensamos que Jesucristo no tuvo hermano, que Jesucristo no tuvo una familia y que básicamente era María, José y Jesucristo. Pero el texto nos dice muchas veces que eso no es así, y aquí lo dice, verso 3, dice, ¿acaso no es el carpintero? Lo definen, él era un hombre, él tenía un trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Carpintero. Y dice luego, ¿no es el hijo de María? ¿No es hermano de Jacobo, de José, y de Judas y de Simón, perdón? Un, dos, tres, cuatro hermanos. Tenía familia. Y luego dice, ¿no están sus hermanos aquí con nosotros? Y luego, ¿verdad? Dice que tenía hermanas, no solamente hermanos y mamás, sino que hermanas. No sé, habla de hermanas plurales, entonces a lo menos eran 6 hermanos los que tenía Jesucristo, ¿verdad? Y este hermano que está aquí en orden, ¿no es cierto? El mayor, Jacobo, es quien escribe después la carta que nosotros tenemos en la Biblia que se llama Santiago. Santiago, la carta apostólica de Santiago, es este hermano Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces ahora o mirar un poco Juan 12, Juan 12, del 1 al 11. Juan 12, del 1 al 11. ¿No es cierto? Juan 12, del 1 al 11. Y lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí en Juan 12, básicamente, si lo leemos, lo miramos, ¿no es cierto? Dice 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado allí, se dio una cena en honor a Jesús. Eso es importante, estamos viendo a Jesús como hombre, una cena en honor a Jesús, ¿no es cierto? Dice que él estaba con sus amigos, y etcétera, etcétera. Y lo que básicamente en este contexto, lo que queremos mirar aquí, que hay un contexto de una fiesta y de una cena. Y lo que queremos resaltar acá es que Jesús tenía amigos. Fue donde Lázaro, a la casa de una familia amiga, ¿no? Jesús tenía amigos, él tenía una vida social. Dijimos que tenía familia, que tenía hermanos, pero también nosotros podemos mirar a través de la escritura en Juan que él tenía amigos, que tenía una vida social activa. En los mismos textos, ¿no es cierto? Juan 2, Juan 11, si ustedes pueden de leerlo después detalladamente, pero nos habla acerca también de lo mismo, ¿no? De la relación que él tenía con sus amigos. Él hacía una vida social. Vamos a ir ahora a Juan 2, ¿no es cierto? Y vemos cómo Jesús era un hombre, y como cualquier hombre a veces se irrita, se enoja, ¿no? Muchas veces nosotros nos enojamos o nos irritamos por diferentes situaciones, y aquí vemos a Jesucristo enojado, ¿no? Dice así el texto, del 13 al 17. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Jesús se enojaba, hermano, igual como a veces nos enojábamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Se irritaba. Lo vemos aquí. Muchas veces, por nuestro contexto sociocultural, religioso, ¿no? Que tenemos nosotros, siempre nosotros tenemos una impresión en términos generales, algunos pueden que no estén de acuerdo con esto, pero siempre vemos a un Cristo crucificado en la cruz. Y al mirar hacia Jesús a veces miramos varias cosas en él, ¿no es cierto? Miramos su sufrimiento, lo que él hizo por nosotros, a veces miramos, ¿no es cierto?, cierta debilidad, se muestra un Jesús sufriendo, ¿no es cierto? Pero al mirar esa figura en la cruz,
Pocas veces podemos pensar que ese Jesús fue un hombre y que Jesús de verdad fue un hombre que incluso llegaba a enojarse, ¿no? Que incluso llegaba a enojarse, como dice acá. Dice que hizo un látigo, un látigo de cuerda, dice, y echó a todos del templo, ¿no? Juan 4:6 también nos va a dar el indicio, nos va a mostrar algunos aspectos de lo que estamos viendo, de que Jesús también fue verdaderamente, fue un hombre de carne y hueso, un ser humano como nosotros. Dios vino a este mundo, ¿no es cierto? Y Él se humilló y se hizo hombre, como dice Filipenses 2. Juan 4:6 dice, Juan 4:6 nos dice, allí estaba el pozo Jacob, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. ¿Verdad? Otra cosa, él era hombre, se enojaba, él tenía vida familiar, tenía una vida social, pero el texto nos dice que estaba fatigado, que Jesús se cansaba, ¿no? Y esa cosa concreta nos da a entender y nos dice que este Jesús, que era Dios, también fue hombre, ¿no? Se fatigaba. Lucas 4:2 nos dice, vamos a Lucas 4:2. Y Lucas 4 dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús sentía hambre. Simple, qué simple, ¿no? Jesús fue un hombre. Jesús se enojaba, Jesús se cansaba, se fatigaba, y Jesús también tenía hambre y necesidad de comer como cualquiera de nosotros. Volvamos a Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, del 32 al 36, dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podrá haber impedido que Lázaro muriera? ¿Qué nos dice Juan de Jesucristo? Que Jesús lloró, Jesús lloraba. Lázaro, por lo que sabemos, era un amigo, un socio, ¿no? Como decimos nosotros, un amigo, fiel amigo de nuestro Señor Jesucristo. Él era conocido de la familia, pero Lázaro era su amigo y él era Dios, ¿no es verdad? Él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a pasar, pero eso no impidió que él como hombre sintiera angustia, sintiera pena por la muerte de su amigo, sabiendo incluso lo que él iba a hacer más adelante, pero él sintió lo mismo que nosotros, la misma compasión, la misma tristeza, la misma pena, porque él fue hombre, dice el texto, ¿no es cierto? Él se hizo hombre, por lo tanto tenemos en él un gran sumo sacerdote que ha vivido lo mismo que hemos vivido todos nosotros, por eso él puede acercarnos y nosotros podemos acercarnos a él, porque él ha sufrido y ha padecido lo mismo que hemos padecido nosotros, pero él sin pecados, dice el autor de los Hebreos. Así que aquí, ¿no es cierto?, vemos a Jesucristo que está llorando. Es interesante en este pasaje mirar algo que muchas veces tal vez no lo entendamos desde esa perspectiva, ¿no? Pero dice que, versículo 38, dice de Juan 11, dice, Jesús, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho eso, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal afuera. El muerto salió con vendas y en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítele las venas
las vendas, perdón, y dejen que se vaya, les dijo Jesucristo. Es interesante ver acá que Jesús, siendo Dios, siendo uno con el Padre, ¿no es cierto? Sabiendo que Él era un hombre, ¿no? El hombre Jesús de Nazaret, sabiendo que Él era un hombre, Él le pide a Él, y aquí está una de las enseñanzas, ¿no? Él ora. Y es Dios quien hace el milagro por la oración de Jesucristo. Y aquí lo que nosotros a lo mejor debemos aprender es que nosotros debemos imitar la fe de Jesucristo, la fe ciega de Jesús en su Padre. Cuando nuestra fe es ciega, cuando nuestra fe es tan fuerte, si nosotros imitásemos de la misma manera, nuestra fe fuese la fe que tenía Jesucristo con el Padre, seguramente nuestra vida sería otra. El Señor obraba milagros con él, ¿no? Y así lo hizo. Así que sigamos. Marcos 14, 32, 36. Marcos 14, 32, 36. Marcos 14. Marcos 14, 32, 36. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, sino que se haga tu voluntad. Jesús era hombre, como cualquiera de nosotros, era un ser humano, ¿no es cierto? Era un humano. Por lo tanto, luchaba con no querer cumplir con la voluntad del Padre. Y aquí lo tenemos, ¿no? Él dice, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. Si es posible. Muchas veces nosotros decimos lo mismo. Señor, si es posible, no me hagas pasar por esto, no me hagas pasar o beber de este trago amargo. La gran diferencia entre Jesús y nosotros es que Él dice que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Pero Jesús luchaba en el Getsemaní, estaba luchando con eso, ¿no? Como todo hombre. Así que, hermanos, vamos a ir concluyendo. Hebreos 4, del 14 al 15, nos dice muchas cosas ciertas de lo que estamos hablando. Nos dice que Hebreos 4 dice lo siguiente. 14-15 dice, ¿no? Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hermano, ¿qué es lo que permite que Jesús se compadezca de nuestras debilidades hoy en día, por ejemplo, o siempre con el ser humano? Es que él, habiendo sido humano, ¿no es cierto?, estuvo sometido a las mismas pruebas de nosotros. Aquí el autor de los Hebreos hace lo mismo que estamos viendo nosotros, ¿no? Dice, por lo tanto, este Jesús, hombre, este Jesús histórico, este Jesús, el Jesús de Nazaret, este hombre, luego dice, es el Hijo de Dios. Y tenemos en él una esperanza, tenemos en él un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, ¿no es cierto? En el principio, ¿no es cierto? Desde el principio él estaba desde el momento de la creación. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, es decir, lo que dice aquí el autor de los Hebreos, ¿no? Y él atravesó los cielos, de tal manera, Dios envió, ahí atravesó los cielos para estar en medio de nosotros, ¿no? Y por último, hermanos, vamos a ir a mirar Lucas 2:52. ¿Por qué esto es interesante? Porque esto nos enseña cómo nosotros debemos crecer espiritualmente en nuestra vida, cómo nuestra vida debe ser mientras caminamos y nosotros renovamos nuestra fe, o si hay alguien que está buscando al Señor. ¿Cuál es la invitación que el Señor te hace en estos momentos? Es que te acerques a Él, que le digas, Señor y Dios, ¿verdad? Que tú lo abraces, que tú, ¿no es cierto?,
creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Lucas 2:52 nos entrega un detalle también bien importante para aprender cómo nosotros debemos crecer y cómo debe ser nuestra vida mientras estamos en tránsito hasta que el Señor vuelva. Y el verso 52, ¿no es cierto?, dice lo siguiente. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Lo que nos dice Lucas, que Jesucristo, en este caso siendo un lolo, un niño, ¿no es cierto?, Jesús creció como persona, ¿no es cierto?, como hombre, mental, física, espiritual y socialmente de una manera balanceada, equilibrada, ¿no? Emocionalmente sano. Jesús era una persona emocionalmente sana y Dios quiere que nosotros los cristianos seamos emocionalmente sanos, ¿no es cierto? Y la manera de ser sanos mental, física, espiritual y socialmente es que nosotros seamos obedientes a su palabra, que nosotros imitemos su fe, que nosotros caminemos y transitemos por su camino y renovemos nuestra fe cada día. Y para ti, para la persona que está viendo esto, si es que lo veo, si hay algún hermano que está compartiendo este estudio físicamente a través de los textos, el Señor quiere darte paz, el Señor quiere que tú te acerques, el Señor quiere que le busques, el Señor quiere que tú te entregues a Él, que le entregues su corazón, porque si nosotros lo hacemos, si tú lo haces, ¿no es cierto?, el Señor tiene muchas promesas y bendiciones para cada uno de nosotros y nosotros podemos encontrar estabilidad, balance, nosotros podemos encontrar seguridad mental, física, espiritual y socialmente en nosotros. Podemos tener una mejor vida en este tiempo de crisis. Finalmente, Juan 20 dice, Juan 20 nos dice, 20:31, nos va a decir el texto, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que la última reflexión o la última palabra es que ¿por qué escribió Juan el Evangelio? Y no solo Juan el Evangelio, lo que pasa es que él lo dice, pero ¿por qué el Señor se ha revelado a través de los Evangelios? ¿Por qué nosotros hoy día tenemos los Evangelios, no es cierto? Es porque esto fue escrito porque el Señor se reveló y Juan nos dice que Él escribió inspiradamente por el Señor su Evangelio para que crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No solamente que hay alguien que existió. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo fue un personaje histórico, Jesucristo fue hombre, pero sobre todo, Jesucristo fue el Hijo de Dios, aquel que vino a nosotros, ¿no es cierto?, aquel que vino a nosotros para salvarnos, para darnos esperanza en la vida eterna, ¿no? Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que, hermano, el Señor Jesucristo no vino a condenarnos. Si tú estás buscando al Señor, el Señor Jesucristo no vino a condenarte. El Señor Jesucristo vino para salvarte, para salvarnos, a cada uno de nosotros, a cada ser humano. Todos, el Señor quiere que nosotros volvamos al jardín del Edén, que volvamos a tener una convivencia con Él íntima, como era en el tiempo de la creación. Así que el Señor nos busca, el Señor nos ama, el Señor está esperándonos, aunque sea a tientas, dice la lectura. Filipenses 2 nos dice que nosotros debemos ser como Jesucristo, pero lo importante está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús, Dios, para hacerse un hombre, ¿no? Dice, Jesús
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, la naturaleza de hombre, y haciéndose semejante a los seres humanos. No era diferente a nosotros, era un ser humano. Y al manifestarse como hombre, dice, al ser un hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Por eso Dios, ¿verdad?, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén. Así que, amigos, hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Como cada una de estas lecciones, necesitamos tomar una decisión personal. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Yo lo creo. Jesús es mi Salvador, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Señor, el Mesías. Y Jesús es mi Dios, mi Señor. Así que es una decisión que tú tienes que tomar. Los invito ahora a tener un momento de oración. Padre, Señor nuestro, amado, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que se manifestó a través de tu palabra, Señor, y también a través de Jesucristo, Señor. Gracias porque de tal manera tú nos amaste, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú has dicho que si nosotros lo amamos, ¿no es cierto?, a todo que Él ama y sea obediente a tu palabra, Señor, nosotros podemos tener la esperanza, la salvación, Señor. Gracias porque nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo un sumo sacerdote, Padre, que no se ha aferrado a nada, Señor, y que se compadece en nosotros, nos entiende, Padre, porque Él padeció y pasó por lo mismo que nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, este tiempo que nos ayudes cada día a creer más en Jesucristo, Señor. Yo te pido por aquellas personas que puedan estar escuchándonos, Señor, que sepan, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de compasión, pero por sobre todo un Dios de amor, Señor, que inúndalos, Señor, con su bendito amor, Señor. Guíelos, Señor, toque sus corazones, golpee sus puertas, Señor, y ayúdanos a nosotros, a mí, a mi hermano, a la iglesia, Señor, a manifestar, Señor. Nosotros somos la manifestación de Jesucristo en este momento en la tierra, la iglesia, Señor, toda la iglesia. Ayúdanos a compartir, Señor, el mensaje de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a compartir el amor que tú nos has regalado, Padre. Te pido una bendición por mis hermanos, por aquellos que quieren buscar al Señor Jesucristo. Y es en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que oramos. Amén.